Radiovisión Online. Mucho más que radio. Saludos amigos de Filos Latino y gracias por sintonizar a Filos Conecta, la programación radial y digital de Filos Project. Bueno, mis hermanos, en esta última semana ha salido una ola de desinformación en las redes sociales, en canales de comunicación respecto a la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. Es innegable que la ayuda ha estado entrando en la franja de Gaza y le vamos a compartir algunos números eh, que inclusive comunicado por la misma ONU, las Naciones Unidas, de la cantidad de toneladas de ayuda humanitaria que en la actualidad está llegando a Gaza. Pero sobre todo, yo creo que es importante comentar sobre el contexto general en el cual se está entregando esta ayuda humanitaria a Gaza. Estamos hablando en un contexto de guerra. En un contexto de guerra, no por dos estados formales, ¿verdad? Eh, Internacionalmente reconocida como dos estados, operando como dos estados con ejércitos que se rigen y se someten a principios de guerras, protección de las poblaciones civiles, por ejemplo. No, estamos hablando entre una que lo es, un estado que lo es, Israel, y otra entidad que es un grupo terrorista que usa métodos no convencionales para pelear su guerra, pelea en un contexto totalmente urbano, no se viste en uniformes de militares, sino en vestimentas civiles, se mezclan entre la población, inclusive usan en muchos casos a su propia población como escudos humanos. Obligan a los palestinos a quedarse en lugares donde saben donde hay un ataque pendiente porque se han lanzado cohetes desde lugares residenciales, escuelas públicas, hospitales, entre otros lugares. Y cuando ese es el contexto, es importante tomar en consideración que las reglas que usualmente se aplican en un contexto convencional, en una guerra convencional, digamos como una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Dos estados formales. Esas reglas que se aplican en ese contexto muchas veces no se aplican en el contexto de la guerra en que hay entre Israel y Hamas. Y vamos a ver eso desde nivel legal universal. Las convenciones de Ginebra son las leyes universales que se aplicaron en las Naciones Unidas que aplican estos principios de guerra. Si vamos a ver uno en particular que nos va a dar un poco más de contexto, más información para considerar cuando vemos toda esta desinformación, especialmente cuando salen de personas de mucha influencia y poder, como lo fue el presidente de Francia, el presidente Emmanuel Macron, que hizo unas declaraciones en el cual amenazó a Israel de endurecer su postura si Israel continúa bloqueando a la ayuda humanitaria a Gaza. Uno escucha eso y se pregunta, ¿qué es lo que quiere lograr el presidente de Francia? ¿Cuál es el beneficio político de él jugar o manotear con dichas propagandas o desinformación? Porque bueno, inclusive desde antes de la guerra, pero especialmente desde el 7 de octubre, desde el momento que Hamas invadió el territorio de Israel y masacró indiscriminadamente a civiles inocentes, incluyendo a niños, bebés y ancianos que fueron, mujeres que fueron violados y niños y ancianos que fueron mutilados de una manera barbarie. Israel declaró guerra y respondió de manera contundente que hoy en día Hamas está
un 2/3, sino un 80% incapacitado, que ha perdido el territorio y el poder que una vez tenía. Yo no creo que quede mucho de lo que quede con Hamas. Pero no solo Hamas, inclusive Hezbollah ha sido también golpeado de una manera eh, tan fuerte que ha perdido una gran parte de su influencia en el Líbano, que ha mantenido al país del Líbano prácticamente bajo su control por décadas. Un país hermoso que inclusive fue fundada por cristianos y hoy en día ha sido dominada por grupos radicales musulmanes y este grupo terrorista de Hezbollah. El líder, Nasrallah, fue eliminado como resultado de esta guerra. Y así fueron los tres y cuatro que trataron de sucederlo, trataron de reemplazarlo. No pasaron meses y terminaron eliminados también. Irán, que es el país enemigo que ha financiado una gran parte y ayudado inclusive en la estrategia y la implementación de lo que sucedió en octubre 7. Irán ha sido también, ha recibido un golpe y una humillación regional y no tiene la misma influencia que tuvo antes del 7 de octubre en Siria, en Líbano, inclusive Siria ha caído el gobierno de... O sea, si yo puedo dar más ejemplos. El punto es que a Israel no le ha ido peor como resultado de esta guerra. Lo que sucedió en octubre 7 fue lo peor lo que le pasó a Israel. De ahí en adelante Israel ha estado ganando esta guerra de una manera contundente. Y considerando todo esto, que Israel no empezó esta guerra y que de a pesar de que ha recibido este ataque de una entidad terrorista que no es otro estado y no tiene una obligación legal para hacerlo, Israel ha seguido proporcionando ayuda humanitaria a Gaza desde los primeros días de la guerra. Escuchen estos números: más de 398.530 toneladas de ayuda humanitaria y más de 21.200 camiones han ingresado a Gaza desde el 7 de octubre. Eso es más de 280.000 toneladas de alimentos que han sido entregadas desde el 7 de octubre. Y para que entiendan un poquito el contexto, la magnitud, ¿verdad? De la cantidad de ayuda humanitaria que se ha ingresado desde la guerra. Hoy entran más camiones de alimentos a Gaza desde antes de la guerra, un aumento promedio de más del 50% diario, según datos de la ONU. Antes de la guerra entraban un promedio de 70 camiones de alimentos por día. Y solo en el 7 de abril, perdón, entraron 258 camiones. Pero, sin embargo, cuando uno mira lo que se comunica en las redes sociales, lo que está sucediendo es un bloqueo, una hambruna. Y mis hermanos, hay que observar todo lo que se publica en las redes y en los canales de comunicación con mucha cautela y mucha sobriedad, porque lamentablemente estos canales no tienen nuestros mejores intereses pensados. Entonces, esa es la cantidad de ayuda humanitaria que en la realidad está entrando a Gaza. Pero hay un segundo punto que quiero comentar aquí que le mencioné al principio del programa. Hay un asunto legal en todo esto, que aún incluso de acuerdo al artículo 23 de la Convención de Ginebra,
que establece que la ayuda debe ser administrada a la población enemiga para que llegue a civiles inocentes, dice lo siguiente, sin embargo, afirma que existen razones fundadas para temer que los envíos puedan ser desviados de su destino. Y estas razones incluye cuando el enemigo, la fuerza enemiga, se roba esa ayuda humanitaria o lo utiliza para seguir armando su máquina de guerra. Cuando ese es el asunto que está sucediendo, inmediatamente Israel es librada de la obligación de seguir transportando esta ayuda humanitaria, por lo menos en el momento, porque no va a seguir armando a su enemigo, no va a seguir armando a Hamas para que Hamas continúe fortaleciendo esta guerra que debe de ceder. Y desde el inicio de la guerra, mis hermanos, gracias a Dios por las redes sociales, porque los canales de comunicación hacen un terrible trabajo para que estas noticias salgan y se publique. Y ya cuando lo logran hacer, lo hacen cuando ya todo el mundo está distraído con otros asuntos. Pero desde el inicio de la guerra han surgido incontables videos desde Gaza, grabados por gazatíes, mostrando cómo Hamas ha confiscado regularmente los alimentos y otra ayuda enviada por Israel. Inclusive, uno de los videos más recientes enseña a cientos de gazatíes entrando a un almacén cargado de ayuda humanitaria hasta el tope, hasta el tope. Lo descubrieron y entraron cientos de gazatíes y no se pueden imaginar la ira que muchas de estas personas tenían al descubrir este almacén y saber que las personas que supuestamente los representan, el grupo que supuestamente está peleando esta guerra para su liberación, para, para su autodeterminación, se ha estado robando toda la ayuda humanitaria o una gran parte de ella. Y luego lo usan para explotarlo. Lo venden, lo consumen, lo utilizan. Y según el artículo 23, mis hermanos, eso quiere decir que Israel no tiene una obligación legal para seguir realizando estas entregas. A pesar de eso, es por eso que estos canales es importante que existan, porque hay que dar mérito donde el crédito, hay que dar crédito donde merita crédito. Y hay que darle el crédito a Israel y a la Fuerza de Defensa de Israel, que a pesar de todas las condiciones, que es una gran desventaja para ellos, ellos están haciendo todo lo posible para desviar toda esta ayuda humanitaria de Hamas y esquivarlo de una manera u otra. Y lo han logrado. Han creado un nuevo mecanismo que ha sido más efectivo para llegar esta ayuda humanitaria a los destinatarios necesarios, los civiles en Gaza. Y desde ese entonces, la distribución, mis hermanos, ha sido impresionante. Estamos hablando también de decenas de miles de toneladas que ha llegado en cuestión de 24 horas. Y está llegando a la gente, a manos de los gazatíes. Ellos lo que están haciendo es localizando lugares seguros y le comunican estas direcciones a los gazatíes propios y ellos vienen ellos mismos para buscar esta ayuda humanitaria directamente de la Fuerza de Defensa de Israel en estos lugares seguros identificados. La oficina de Netanyahu declaró en un comunicado que Israel trabajará para negar a Hamas la capacidad de controlar la distribución de ayuda humanitaria para garantizar que esto no llegue a los terroristas de Hamas. La ayuda ha sido, como le había dicho,
distribuida o está siendo distribuida a través de unos canales existentes. Y esto será hasta fines de mayo, que ya ha sucedido este viernes pasado, y ha sido en conjunto con la Fundación Humanitaria para Gaza y con sede en Estados Unidos. Entonces, sabemos que van a continuar de una manera más fuerte y asumirá el control mediante un nuevo mecanismo de distribución dentro del territorio. Esto ha ayudado para prevenir que jamás se apodere de la ayuda mediante centros de distribución seguros y el uso de contrastistas de seguridad. Entonces, a pesar de que Israel no está peleando una guerra convencional y por ende no tiene una obligación legal para hacerlo, y déjeme decirle, todas las guerras son un infierno. ¿Ok? No hay guerras organizadas, guerras lindas. ¿Ok? Todas las guerras son feas, mis hermanos. En todas las guerras mueren personas inocentes. Todas las guerras se pelean de una manera muy violenta. Sin embargo, a pesar de todo eso, se está haciendo todo lo posible para ayudar a las personas que necesitan ser ayudados en Gaza. Y los gazatíes están hablando porque han salido muchos a las redes sociales para publicar video dándole las gracias a los Estados Unidos, diciendo thank you America, thank you Trump, ¿okay? Diciendo gracias, expresando su agradecimiento a la ayuda que ha hecho y que ha ayudado a Estados Unidos en este caso para facilitar esta ayuda. Entonces vemos que la ayuda humanitaria realmente está llegando a la gente. Y las Naciones Unidas dicen que el plan de distribución respaldado por Estados Unidos supuestamente no cumple con sus principios de imparcialidad, neutralidad e independiente. El jefe de ayuda de la ONU, Tom Fletcher, declaró que no se debería perder tiempo con esa propuesta alternativa. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué las Naciones Unidas van a decir que no cumple con los principios de imparcialidad? ¿Cuáles son los principios de imparcialidad aquí? ¿Imparcial en qué sentido? Que no debería de llegar a jamás, o sea, imparcial a los palestinos y no a jamás. Debemos de ponernos a la disposición de las necesidades de jamás. Yo creo, mis hermanos, que no es lo que debemos de hacer. La Biblia dice que debemos de amar a Dios y odiar a lo malo, odiar el pecado, resistir lo malo. Las personas que necesitan esta ayuda humanitaria son los gazatíes, las familias, los niños, las personas no involucradas en esta pelea. Y me pregunto entonces, ¿qué es lo que quieren las Naciones Unidas? Yo creo, mis hermanos, y no lo digo yo, sino lo he escuchado varios comentaristas comentar y creo que estoy de acuerdo con ello, que las Naciones Unidas, lamentablemente, como ha llegado a ser en gran parte un títere de muchas de las naciones más liberales por un lado y islamistas por otro lado, y no se ve incluido en este nuevo mecanismo que está ayudando llevar más ayuda humanitaria a las personas que lo necesitan. Al no verse involucrado, entonces, no quieren apoyar una iniciativa que no ha sido aprobada por ellos. Pero deberíamos de indignarnos ante el hecho de que, a pesar de una abundante evidencia de que el sistema anterior no hacía llegar eficazmente la ayuda a los civiles y que por el contrario era robada por Hamas, la ONU haya rechazado, perdón, colaborar con el nuevo plan. La ONU ha seguido actuando de manera ineficaz
frente al sufrimiento de civiles inocentes en todo el mundo. Y eso lo hemos visto anteriormente, cómo ha sido prontos para condenar todo lo que hace Israel en esta guerra, pero no ha denunciado los hechos que han hecho jamás, las violaciones que han hecho a las mujeres, los rehenes que han secuestrado. ¿Cuánto le ha costado a los líderes de la ONU a demandar que jamás regresara los rehenes a Israel y terminar esta guerra? Eso es tan sencillo. ¿Quieren ver la guerra terminar? Dile jamás que devuelva a los rehenes, vivos o muertos, y renuncie sus armas. Y ya, la guerra se detiene en ese instante. Pero la comunidad internacional se ha hecho muy tolerable a lo malo, se ha hecho muy permisivo de lo malo. Y de la misma manera que en la cultura ha identificado lo malo como bueno y lo bueno como malo, las Naciones Unidas ha cambiado de estándar también moral con respecto a quiénes son sus amigos y sus enemigos, quiénes son los buenos y los malos. Y una entidad que no practica la democracia, no representa las declaraciones universales de derechos humanos de las Naciones Unidas, ¿verdad? Esos fueron los artículos por el cual nació las Naciones Unidas, para defender la libertad de religión, la libertad de expresión, para defender a la familia como el fundamento de cada sociedad. Esos son los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Principios que esta misma entidad le ha dado la espalda. Y ahora le está dando la espalda a sus mejores aliados en el mundo: Estados Unidos, Israel, sociedades que representan esos mismos principios en sus propias comunidades. ¿Qué libertad de expresión y religión existe en Gaza? ¿Cómo viven los cristianos? ¿Cómo viven las demás religiones? ¿Cuántas otras religiones existen en esos territorios? No existen. Existen cristianos y musulmanes, y los cristianos se ha estado disminuyendo a una velocidad rápida. Y conocemos amigos que nacieron en Gaza, cristianos, que nos han contado de historias de las persecuciones que ellos han sufrido desde la escuela en la niñez hasta la adultez, en el trabajo, en la sociedad, en el vecindario, tratados como ciudadanos de segunda clase, obligados en otras sociedades a inclusive a pagar un impuesto por no ser musulmán. Esto no es una guerra como comparado a la guerra de Rusia y Ucrania. Esto es una guerra no entre dos entidades políticas. Estamos hablando de dos grupos que representan dos cosmovisiones del mundo. Y uno quiere dominarlo todo, quiere eliminar todo lo que representa el mundo, la cosmovisión judeo-cristiana, la cosmovisión de las escrituras y los principios y la democracia. Por eso que Irán, en muchas de sus manifestaciones que hacen, sus juntas nacionales, que hay decenas de miles de iraníes gritando que Israel es el Satanás pequeño y Estados Unidos Satanás el grande, Satanás mayor. Hay que mantenernos despiertos, mis hermanos, en el hecho de que esto es una guerra mediática, una guerra de información,
Y si no consumes fuentes creíbles, fuentes de integridad, comprometido con la verdad, va a ser engañado y educado sobre muchas mentiras y desinformación. Y como siempre decimos aquí, mis hermanos, de acuerdo a las escrituras, el cristiano es llamado a buscar la verdad, a comprometerse con la verdad. Zacarías capítulo 8, por ejemplo, cuando leemos sobre el celo que Jehová tiene por Sión, por Jerusalén. Mira lo que dice en el versículo 16. Pero ustedes deben hacer lo siguiente: digan la verdad unos a otros en sus tribunales, pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. Y luego en versículo 19 repito, así que amen la verdad y la paz. No es algo trivial, mis hermanos. Esto es algo fundamental de lo que Dios espera de su iglesia. Amar la verdad, rechazar las mentiras, juzgar con juicio que conduzca al juicio justo y a la paz. Y cuando estamos jugando con las mentiras, propagando las mentiras, terminamos deshumanizando a nuestro prójimo y proyectando una imagen que no refleja la verdad, que no refleja lo que está pasando, y por ende terminamos tomando decisiones que termina empeorando la situación. Y si queremos un fin a la guerra, el solo fin a la guerra será que jamás en ese instante regresar a los rehenes a sus casas, vivos o muertos, para que sus familias puedan descansar y tener paz y rendir su poder, rendir su arma, para que ya el pueblo palestino como el pueblo israelí puedan vivir en paz y puedan una vez por todas empezar a coexistir y que puedan alcanzar lo que han estado luchando por alcanzar por todos estos años: un estado propio, libre y democrático, donde todos puedan vivir en libertad, en dignidad y con todo lo necesario para conducir a una vida de progreso. Así que, mis hermanos, espero que hayan sido informados. Eso es todo por hoy. Con ustedes su anfitrión y director de Filos Latino. Nos vemos en la próxima entrega de Filos Conecta. Chao. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.